Sing a favorite song, and the world may sing along. We can brighten every day with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La-di-da-di-da-di-da, la-da-da-di-da-di-day. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La-di-da-di-da-di-da-di-day. Las jornadas de derechos humanos y migraciones de la Universidad a Distancia en Motril se han posicionado como uno de los foros más trascendentales sobre la defensa de las personas y de denuncia de las aberraciones que se cometen por todo el mundo. Motril, durante la semana pasada, se convirtió en este referente sobre los derechos humanos, contando con unas jornadas de gran nivel y calado internacional, gracias sobre todo a la participación de los ponentes asistentes, entre ellos el periodista Iñaki Abelondo, el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, la exalcaldesa de Madrid y magistrada Manuela Carmena, así como el escritor y profesor de la Universidad Senegalesa Ali Tandian. Por su parte, el director de las jornadas, Luis Carlos Nieto, destacaba la importancia que ha cogido esta iniciativa en sus 20 ediciones de vida. Luis Carlos Nieto, en primer lugar, felicidades. Pues muchas gracias, si es así. Menudo nivel, por no decir nivelazo que han tenido la 20ª edición de la Jornada de Derechos Humanos y Migraciones. Bueno, pues muchas gracias. Esa era nuestra idea y bueno, procurar poner en su lugar el buen nombre de Motril, que nos ha acogido desde hace 20 años, y unas jornadas que son de toda la costa de Granada y que han permitido de alguna forma vincular toda esta zona con la defensa de los derechos humanos y de las migraciones, en definitiva con la defensa de los derechos que son derechos universales de todas las personas. ¿Esperabais esta respuesta este año? Bueno, siempre contamos con que va a haber una respuesta, pero este año ha sido especialmente potente. Desde, bueno, por el nivel de asistencia y por el nivel tan elevado del debate que se ha hecho, no solo por los ponentes, sino por la gente que ha venido. Es decir, ha habido asistencia desde todos los puntos de España, desde el País Vasco, Cataluña, algunos también de Galicia, de Extremadura, de Castilla y León. Bueno, ha venido gente de todos los lugares y yo creo que eso es muy positivo, es decir, poner el buen nombre de este lugar por esa vinculación específica que hay con la defensa de los derechos humanos y de las migraciones en particular, ¿no? El problema, Luis, es superarlas, o por lo menos igualarlas. O por lo menos igualarlas, sí. Yo creo que sí. Además, lo bueno que tienen estas jornadas es que cada año son diferentes. Es decir, unos años se resalta una ponencia específica, otros años un concierto, o sea, cada año tiene, digamos, algo que es especialmente relevante en las jornadas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es así, cada año es diferente, cada año a lo mejor son testimonios de personas que han hecho la ruta migratoria, otros años a lo mejor es un análisis sobre la situación del Mediterráneo, un buen reportaje periodístico que te lo vienen a exponer, o como ahora mismo está viendo la conferencia de un juez experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Hablaba antes con Eduardo y con Felipe sobre el nivel que han tenido ya, no esta, sino las 20. Si tuvieras que destacar a alguien, ¿con quién te quedabas? Pues es muy difícil, la verdad, o sea, porque yo creo que cada persona tiene una aportación que es complementaria con las otras, porque puedo decir a lo mejor un gran ponente, un gran filósofo del derecho y especialista además en migraciones, pero ha habido testimonios de menores que han hecho la ruta migratoria desde Senegal o desde Gambia hasta aquí, que han sido desgarradores.
Y yo creo que eso es muy importante porque muchas veces el odio que a veces se quiere transmitir, el miedo que a veces se quiere transmitir es por pura ignorancia. Es decir, no se conoce a esas personas sobre las que se está hablando negativamente. Y en este sentido yo creo que es muy interesante. Yo, fíjate, señalaría este tipo de testimonios como algo que ha sido esencial a las jornadas de Motril y que les ha dado una diferenciación respecto de, por ejemplo, un curso sobre psicología de las migraciones, sobre derecho de las migraciones. ¿No? Esto es algo en el que ha habido esa mezcla y yo creo que eso es lo que ha generado esa energía positiva que se ve siempre dentro de las jornadas, ¿no? ¿Y han cambiado mucho las jornadas de aquel año que empezasteis, cuando tú te encontrabas en Motril, a este 2024? Yo creo que no. Yo creo que básicamente muy poco. Lo que ha cambiado es la situación. Claro, yo estaba aquí en Motril, fue una idea de la que luego hablaremos, surge con una propuesta que hace Eduardo, hacemos un grupo para hacer unas jornadas y luego ha sido unas jornadas en ese sentido como muy rítmicas, ¿no? Un poco de repetir el modelo e ir incorporando nuevas propuestas. Ha cambiado la gente, han cambiado los ponentes, pero yo creo que ha sido el mismo ritmo, la misma situación y el mismo estar dentro de este espacio que hemos generado aquí en la UNED, en Motril, con una particularidad. Siempre pensamos que se debían de hacer, que tenían que tener una característica universitaria, es decir, la universidad es universal y eso es muy importante para valorar el tema de los derechos humanos y desde luego digamos, el debate de universitario en el que pueda asistir todo el mundo, que eso también es muy importante. Cualquier persona que quiere puede venir a las jornadas de Motril, sin más. Y eso yo creo que le ha dado un valor específico, ese carácter universal dentro de este centro de Motril, ¿no? Es decir, que la presencia de la UNED ha sido crucial. Yo creo que ha sido esencial. O sea, para mantener la independencia del discurso, las reflexiones sobre los derechos. Es muy importante, lo hablamos ahora mismo, es muy importante que no haya interferencias de otro tipo. Claro que en estas cuestiones influyen los planteamientos de todo tipo, pero la independencia para valorar la realidad yo creo que es esencial. Y eso lo hemos tenido aquí de sobra en la Universidad a Distancia de Motril. De otro lado, también tuvimos la oportunidad de estar con el presidente de la Asociación de Derechos Humanos y Migraciones, Felipe Villa, y el secretario Eduardo Granados, quienes incidieron en los motivos por los que nacieron estas jornadas, que están hoy más vigentes que nunca. Bueno, la verdad que desde el primer momento en que empezamos a tener la idea de las jornadas, nunca nos imaginamos, porque lo comentaba antes con Felipe, cuando hicimos las primeras jornadas en el año 2002, la idea era hacerlas solamente un año. Y de repente ahora nos vemos en el 2024, después de 20, con la cantidad de gente que ha pasado, con la cantidad de historias que han pasado por aquí, por la aula de la UNED, una cosa que era impensable. Y el nivel que tiene, tanto nacional como internacional, nunca nos lo podíamos pensar, la verdad. Un nivel tremendo a nivel internacional, porque el nombre de Motril, Felipe, está saliendo prácticamente en toda España. Sí, bueno, la verdad es que... Bueno, en prácticamente toda España y en prácticamente todo el mundo, ¿eh? La verdad es que el trabajo que se ha venido haciendo durante 20 años, que no es poco, ha dado lugar a esta situación. Siempre hemos procurado, como ha dicho Eduardo, de hacer una jornada que fueran polifacéticas, en el sentido de que se trataran los temas desde distintos ángulos, el tema del hecho migratorio desde distintos ángulos. Lo hemos tratado desde el punto de vista académico, lo hemos tratado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social,
incluso desde el punto de vista artístico y cultural, que también es muy, muy importante. Entonces, yo creo que las jornadas se han ido retroalimentando cuando hemos traído gente de un nivel bastante importante. Eso ha generado que otras personas la hayan conocido y que estén dispuestas a venir. Entonces, este año ha sido, yo creo, en cuanto a participación de asistencia del público, ha sido el culmen de todas las jornadas de lo que hemos tenido, y yo creo que es por eso, porque hemos conseguido también tener ya un arraigo bastante importante dentro de lo que es el mundo de las jornadas sobre este tema, y también hemos conseguido pues que sean mediáticas, ¿no? y que lleguen a la gente. La verdad es que no sabemos si se podrán superar, como es algo bastante complicado y difícil, pero bueno, el pozo ya está aquí, creo que ya tiene nombre, y lo que necesitaríamos es que no fuesen necesarias. Eso es lo que nos gustaría. Como ha dicho Eduardo, pensábamos que eran una y ya está, y no iba a hacer falta más, y desgraciadamente pues ya vamos por 24 años preparándola, y bueno, nos gustaría que no fuesen necesarias, pero desgraciadamente sabemos que van a seguir siendo necesarias. Entonces esperemos pues que las próximas pues también podamos tener esta difusión. Eduardo, yo me imagino que todo comenzó a raíz del fenómeno migratorio que surge en la costa granadina, ¿no? Y por eso vosotros buscasteis intentar buscar soluciones, ¿no? Mira, en el invierno del año 2000 ocurren unos hechos en el Ejido donde un marroquí mata al empleador, luego hay otra persona que está diagnosticada de esquizofrenia y mata a una chica, y a partir de allí se producen unos hechos que duran varios meses, donde vino mucha policía, donde casi se produce un pogromo en contra de los marroquíes que había allí, y eso nos hacía reflexionar en el sentido de ¿qué está pasando? Si la gente necesita a los inmigrantes, ¿por qué no los quiere? Porque también eso dio a luz el problema que había, porque esa gente trabajaba pero eran invisibles. Pero de repente cuando surgen estos hechos, las condiciones de trabajo, las condiciones de vida de todos esos inmigrantes que estaban en el Ejido salen a la luz, y bueno, había motivos para reflexionar. Entonces nosotros pensábamos que en Motril o en Castelldefels, porque yo me acuerdo que tenía un amigo en Castel con el que siempre hablaba, que decía, yo no sé por qué la gente está en contra de los migrantes si nosotros no tenemos mano de obra que nos trabaje. Es que si no vienen migrantes ahora aquí, nosotros no podemos recoger los frutos del campo. Entonces, esto daba lugar a que nos habláramos, intentamos buscar si era posible un modelo diferente al que estaba ocurriendo. Porque cuando vienen migrantes o inmigrantes a la zona de Andalucía, teníamos los dos modelos, el de Marbella y el del Ejido. Pero la pregunta que nos hicimos en aquel momento, si era posible una alternativa viable para las migraciones, o si podíamos evitar de alguna forma que ocurrieran unos hechos como los que habían ocurrido a 70 kilómetros de Motril. Si era un tema de educación, si era un tema de formación. Entonces, claro, estas preguntas daban lugar a otras preguntas que nosotros no podíamos responder. El director de la jornada, el magistrado Luis Carlos Nieto, dijo, pues podemos buscar a gente y a ver si entre todos podemos pensar juntos qué solución habría. Como hemos dicho antes, la idea era que fuera un año y buscar gente que nos explicara el fenómeno migratorio que todavía no estaba desarrollado aquí, pero esto daba lugar a que cada vez había más preguntas, más respuestas generaban a su vez más preguntas, y así seguimos. Y el problema, Felipe, es que cada vez se generan más preguntas, ¿no? Y cada vez es más difícil encontrar algunas respuestas. Sí, el problema también está en que algo que hemos visto en la propia jornada, y que incluso Iñaki Gabilondo lo dijo en su ponencia, la inmigración yo creo que es la prueba, el termómetro de nuestra sociedad, y los derechos que seamos capaces de facilitarle a estas personas que son como nosotros, eso luego nos va a repercutir en nosotros. Los derechos son para toda la ciudadanía. Si a una parte de la ciudadanía no se le otorgan esos derechos, eso luego repercutirá en nosotros también, porque podrán quitarnos esos derechos.
Eso es algo que también tenemos que plantearnos, porque no es solamente una cuestión de personas que vengan de fuera, sino una cuestión de personas en general, personas. Y todos somos personas y por tanto también se nos aplican esos derechos. La situación, como ha dicho Eduardo anteriormente, había dos modelos. El modelo de elegido, que el subalcalde entonces, Juan Enciso, recuerdo perfectamente, decía durante el día, todos los inmigrantes que quieran pueden venir para trabajar. Por la noche me sobran todos. Ya no tenían ciudadanía. Y luego teníamos el modelo de Marbella, que sobraban todos. Ahí lo único que querían eran personas de un nivel, de un estatus económico importante, y no querían a nadie exclusivamente que se viera. Nosotros, cuando el fenómeno migratorio empieza aquí a surgir con fuerza en Motril, teníamos que dar o tratar de dar una respuesta distinta, porque es posible dar una respuesta distinta a esa situación. Una respuesta distinta que repercutirá en nosotros también, en nuestros propios derechos. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años? Que nosotros es verdad que hemos encontrado respuestas. La respuesta es democracia, derechos humanos, derechos para todos, derechos de ciudadanía. Pero es que estamos viendo cómo, desgraciadamente, esos derechos se vienen perdiendo. No solamente para las personas migrantes, sino también para nosotros. Entonces, tenemos que ya no solamente buscar respuestas, sino dar una contestación a esta situación de degradación de derechos que se vienen sucediendo. Los derechos ciudadanos, que evidentemente donde más repercuten es en las personas migrantes, que todavía tienen menos derechos, pero también está repercutiendo en la ciudadanía de aquí. Y eso es buscar la respuesta a la que estamos buscando de solución, ¿no? Buscar la respuesta a esta situación. Sin duda, el extenso programa abordaba temáticas relacionadas con los derechos humanos desde numerosos puntos de enfoque, como el de la fotógrafa y periodista Anna Surinjach sobre un mar de luto y cómo recuperar la memoria del mar, el análisis de las migraciones africanas actuales de Ali Tandian, escritor y profesor del Observatorio Senegalés de Migración, la doctora Raquel González de Médicos Sin Fronteras España o el abogado y cofundador de Gentium, Rafael Cid. También se habló sobre el revés de las leyes con la polifacética Manuela Carmena. Llegan más o menos, pues estamos en el año 16, estamos en el momento con los refugiados de Siria. Es decir, sabemos lo terrible que está ocurriendo, la cantidad de muchachos, niños que están muriendo, pasando el mar Egeo, porque están huyendo de la situación terrible de la guerra, ¿no? Y empieza a haber todo un debate, entonces, en España, sobre ¿vamos a aceptar a los refugiados? No, sí, tal. Hay unas cuotas, ya van a llegar y tal. Y yo me siento que soy la alcaldesa de Madrid. Y lo que pienso es que mi ciudad, Madrid, yo quiero que sea una ciudad, un lugar de acogida para todos, no solamente para los madrileños. Porque pienso que una ciudad, por definición, es aquella agrupación humana en la que se encuentra lo mejor para las personas que están allí. Intentamos que una ciudad proteja, que una ciudad acoja, que una ciudad dé posibilidades de vivir, ¿no? En el fondo, la historia de las ciudades partió de ahí. Cuando a lo largo de la historia se hacen las ciudades, es frente a los señores feudales, es la agrupación humana como tal, ¿no? En ese contexto, yo pienso, Madrid tiene que ser una ciudad de acogida para los refugiados de aquel momento. ¿Y qué hacemos? Pues como vemos que las cosas de la administración no funcionan, porque nadie nos dice si efectivamente van a llegar refugiados o no, nadie nos explica en qué condiciones, pues nos adelantamos. Y por primera vez en el Ayuntamiento de Madrid, en ese gran edificio que está en Cibeles, ponemos un letrero enorme que decía Welcome Refugees. ¿Por qué pusimos esto? Porque nos pareció que era lo que podíamos hacer para que desde todas las partes del mundo se supiera que una ciudad quiere acoger, ¿no? Me decían, ¿por qué lo has puesto en inglés? Digo, hombre, porque la mayor parte de los refugiados, desde luego lo que no lo van a entender es en español y en castizo, así que mejor será ponerlo en inglés, ¿no? ¿Qué pasó? Que esa sensación que de alguna manera yo traté de expresar con aquel letrero formaba parte de algo que tenía muy claro. ¿Qué ocurrió? Vinieron, no sabíamos dónde estaban, pero llegaban, empezaban a llegar a Madrid y llegaron muchas más veces, ¿no?
Y yo recuerdo como uno de los actos más emocionantes, cuando nosotros, sabiendo que nadie llegaba por el por el cauce, por el canal puramente burocrático que se había pensado. La gente llegaba a la estación de autobuses de Madrid. Llegaban a la estación de autobuses con tarjetas rojas, que son aquellas que identifican los procesos de deambulación, rotas, con pasaportes rojos, pero con pasaportes rotos, pero llegaban a Madrid. Entonces yo dije, mantengamos inmediatamente, organicemos una recepción. Aprovechando, pues cogimos una serie de instalaciones y hicimos la recepción, ¿no? Y yo fui a ver la recepción los primeros días, ¿no? Os aseguro que la emoción inmensa que para mí me significaba ver a todos esos muchachos que venían de los cayucos, que venían de haber sufrido ese calvario, que todos sabemos, que nos lo contamos muchas veces, pero que hay que seguir contándolo. Hay que seguir leyendo esas historias que ya están en nuestras bibliotecas de ese sufrimiento permanente, ¿no? Hay un libro pequeñísimo que seguramente habréis leído, pero si no, yo quiero citarlo ahora y recomendarlo porque es pequeño y fácil de regalar, que se llama Hermanito, en el que demuestra lo que significa una persona desde Gambia, sufriendo, teniendo todo tipo de falta de respeto, de vulneraciones, de humillaciones, de dolor físico, de dolor moral. Bueno, claro, y de pronto ves a esas personas, las tienes delante, llegan allí, y lo primero que hacen es pedir, por favor, conectar los teléfonos móviles, ¿no? A mí aquello me emocionó muchísimo porque ellos conectaban los teléfonos móviles para decir a sus madres, madre, estoy vivo. También tuvo su lugar la defensora Sora Niase o el magistrado José Ricardo Prada. Igualmente, el prestigioso periodista Iñaki Gabilondo ofertaba una ponencia sobre la sociedad anestesiada en la que critica la impasividad de la sociedad y las administraciones ante las muertes que cada año dejan las guerras y el fenómeno migratorio. Del mismo modo, en la entrevista el periodista hacía hincapié en que nunca se debe de olvidar la dimensión humana del fenómeno de la migración. Nuestro compañero Pedro Feixas pudo sentarse con varios de estos ponentes y hablar sobre la necesidad de realizar un cambio profundo en la sociedad actual. Iñaki Gabilondo, en primer lugar, bienvenido a Motril. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que viene o ya ha tenido oportunidad de hacerlo? Hace muchos años, tantos que no me acuerdo en qué circunstancias vine, pero hace tiempo, sí. Ahora viene en unas circunstancias especiales, viene a participar en una conferencia y me gustaría preguntarle, ¿está la sociedad tan anestesiada como dicen? Bueno, no del todo, porque la iniciativa de legislación popular de ayer demuestra que hay sectores que no se han dormido, pero en general el modelo de sociedad en el que vivimos tiende a anestesiar a la sociedad. Entonces hay una mayoría de la sociedad que está en un grado o en otro afectada por esta anestesia que se desprende de un modelo. Es un modelo en el que impone el éxito, la conquista de las cosas por los atajos a la mayor velocidad posible, los valores se desnaturalizan porque importan otros, y eso pues entontece a la sociedad, le hace más insolidaria, más insensible, aunque, como digo, no toda, por la prueba es que hay siempre muchos sectores, este mismo foro es una prueba, que no se duerme tan fácil, ¿no? ¿Y le sorprendió la respuesta de ayer de algunos partidos políticos cambiando de opinión a última hora? No, que los partidos políticos cambien de opinión a última hora ya no le puede sorprender a nadie, a mí tampoco, ¿no? No, de hecho, ayer salió adelante la aceptación a trámite después de muchísimas dudas. Tuvieron muchas dudas todos los partidos y finalmente nadie se atrevió a quedarse solo, salvo Vox, y entraron a regañadientes sabiendo que en el proceso legislativo posterior empezaron a mostrarse las pegas, ¿no? Es una situación complicada, ¿no? Cuando se tienen 700.000 firmas respaldando una iniciativa popular, decir no a esa iniciativa de la propia ciudadanía. Es una forma también de decirle a los políticos que estamos nosotros aquí. Sí, es una advertencia y por eso ninguno político se atrevió, salvo Vox, a enfrentarse a eso. Pero le queda mucho tiempo por delante para ir poniéndole pegas a eso en el proceso de tramitación legislativa, porque ayer no se aprobó nada, salvo la admisión a trámite de la iniciativa. Está admitida a trámite y ahora hay que debatirla, enmendarla, etcétera. Y ahí es donde veremos las pegas que unos y otros le van a poner. ¿Y cuánta culpa o cuánta implicación tienen los medios de comunicación para conseguir que la sociedad deje o esté anestesiada? Es que también los medios de comunicación forman parte de la misma sociedad. No viven en un planeta aparte, viven inmersos en ese mismo planeta y están afectados por las mismas normas, reglas, prioridades, valores
que están inundando la sociedad, de manera que no es un organismo puro que puede transmitir mensajes, está también marcado para bien y para mal, con los elementos de la sociedad. Ahora mismo los medios de comunicación viven todos ellos en pánico financiero. No hay prácticamente ningún medio de comunicación en el mundo que no esté en apuros económicos, algunos muy grandes, ¿no? Entonces están en una situación como de emergencia, no están en condiciones de afirmar de manera muy rotunda ninguna posición, tratando de sobrevivir como pueden, buscando atajillos, pero sobre todo, como digo, forman parte de la misma sociedad en la que están, no viven aparte y por tanto también están afectadas por esa misma corriente un poco anestesiante que afecta a la sociedad, ¿no? Básicamente en eso, en explicar que esta circunstancia que vive el mundo de las migraciones, etcétera, corresponde a un pensamiento dominante en el mundo, a un pensamiento social y político dominante en el mundo, de forma que el fenómeno migratorio no es una circunstancia lateral, está en el corazón mismo, en la médula misma de esta sociedad, que es una sociedad especial, que yo comentaré, y que genera injusticia, genera desigualdad, genera problemas de mucha naturaleza, y el fenómeno migratorio es un elemento que permite ver con mayor claridad las grandes contradicciones que envuelven el mundo en el que vivimos, ¿no? Una de las cuales es la que decía, el anestesiamiento de la sociedad. La sociedad cada día se está haciendo más indiferente, más salvándose a sí misma, rompan filas, yo a lo mío y tú haz lo que puedas. Es más difícil encontrar movimientos solidarios, las gentes se defienden como pueden en una circunstancia difícil, y entonces esto es lo que yo percibo, y a lo largo de mis casi 60 años de vida profesional he notado cómo la sociedad tenía antes una mayor sensibilidad para percibir fenómenos sociales y atender las llamadas de los SOS sociales del mundo. Ahora la gente pasa bastante más porque vive en una sociedad que trataré de definir y de explicar, ¿no? De todas maneras, esa percepción, ya para terminar, esa percepción tiene que ser completamente diferente de cuando era, por ejemplo, director de Hoy por Hoy, en La 4 o en los muchos medios de comunicación que ha estado, o incluso cuando empezó en Diario 16. Tiene que ser completamente diferente, ¿no? Bueno, soy completamente diferente. Es que el mundo de cuando yo trabajaba en esos sitios, el mundo no era como es ahora, España no era como es ahora, yo no era como soy ahora, de forma que todos vamos cambiando, claro está. Y nada de lo que yo ahora pienso es distinto de lo que pensaba hace muchos años, pero ahora veo con más claridad las dificultades que tiene la sociedad actual de escaparse de una telaraña que está atrapando casi todas las actividades humanas, atrapándoles en un universo de valores que no están precisamente en la dirección de lo solidario, que es lo que se necesitaría en el fenómeno de migración, y por tanto es un fenómeno que está ahí, adquiere una dificultad de gestión mayor cada vez, aumenta el número cada vez, y como digo, no se desprende sola, se desprende de una manera de entender la sociedad. Bueno, para mí tengo que reconocer que tenía mucha presión a medida que me iban diciendo todas las personas, muchas de ellas para mí referentes, incluso más que referentes que han ido pasando por estas jornadas, me iba haciendo más pequeña, y por lo tanto para mí es un lujo estar aquí y poder compartir, y me avergüenzo de no haber venido antes como oyente. Has tenido oportunidad de presentar el proyecto que estás realizando ahora, un proyecto que tú lo has definido como inacabado, un proyecto muy bonito que se llama Mar de Luto, y ellos se han permitido añadir lo de recuperar la memoria del mar. Y yo me lo he quedado, ya les he dicho que les había robado el subtítulo, porque creo que es un gran subtítulo para este proyecto, ¿no? El proyecto lo que intenta es denunciar y visibilizar esas muertes que Europa intenta hacer invisibles, y mucho de eso pasa por recuperar la memoria, ¿no? Recuperar la memoria de todas estas personas que yacen en nuestros océanos, y simbólicamente pues recuperar la memoria que tienen nuestros mares. A fin de cuentas hay que acordarse de esas personas que están ahí, y qué mejor que hacerlo plasmándolo con una fotografía. Bueno, era un reto, ¿no? Porque al final fotografiar personas desaparecidas, que para una fotógrafa es difícil fotografiar algo que ya no está físicamente, pero sí creo en la potencia de las imágenes, ¿no? Y el tener una imagen que te ayude a reflexionar y generar preguntas en torno a un tema. Y entonces, pues la manera que he encontrado de fotografiarles es
investigar qué fotografías utilizan los familiares para buscar a sus personas desaparecidas y estas fotografías sumergirlas en las aguas donde han desaparecido y de ahí obtener las imágenes, ¿no? que me ayuden a denunciar todas estas muertes y no solo esto, sino el vacío institucional que rodea todas estas muertes. ¿Qué te hace más ilusión, este proyecto o el que realizaste anteriormente, Cuando se derrumba? No, Cuando todo se derrumba es un proyecto que es casi cerrar un círculo en muchos aspectos, ¿no? Cuando todo se derrumba es un proyecto que hacemos después de la pandemia. Mi compañero es periodista, es de hecho el director de la revista donde trabajo, nos conocimos trabajando, nos enamoramos trabajando y la pandemia del coronavirus fue el último momento en que trabajamos juntos porque decidimos tener una hija, yo me quedé embarazada y con la hija pues hemos separado nuestras vidas laborales, sobre todo fuera del Estado español. Y Cuando todo se derrumba fue un poco la culminación de ese trabajo conjunto, ¿no? Y lo que pretenda Cuando todo se derrumba es poner sobre la mesa qué pasa en una sociedad, utilizando la pandemia como excusa, poner sobre la mesa qué pasa en una sociedad cuando todo se derrumba. Y cogemos la pandemia como excusa porque nosotros vivimos en una sociedad privilegiada y no habíamos visto nunca caer nuestro sistema y lo vimos por primera vez. Y entendimos con Agus, o aprovechamos eso, para intentar, a través de esta experiencia que habíamos vivido todas, sensibilizar en torno a otros lugares, otros contextos donde se había derrumbado, como podía ser en cualquier conflicto, en la epidemia del ébola o en crisis humanitarias múltiples donde hemos trabajado. Esto era para mí cerrar un ciclo. Mar de Luto, este proyecto de desaparecidos, es un ciclo que no tengo cerrado. O sea, yo también por el momento que nos ha tocado vivir y por la geografía de nuestro país, ¿no? Que es la frontera sur y estamos siempre, y aquí en Motril lo sabéis más que nadie, no estamos siempre relacionados con la migración y siempre me ha atravesado mi trabajo los movimientos de población, pero es un proyecto, o sea, es un tema que no cierro, ¿no? Que voy como cuestionándome si realmente estamos informando bien de esto, se está utilizando mucho la migración por todas partes, pero por parte de la política muy fuertemente, y parte de ello supongo que también tenemos una responsabilidad en las personas que nos encargamos de contar este fenómeno, ¿no? Y entonces, bueno, sigo buscando nuevas formas de contar este mundo injusto, y Mar de Luto es una de las fórmulas, pero es un proyecto, como tú decías, inacabado y que no sé cuándo vamos a acabar. De hecho, estos próximos meses estaré trabajando en este proyecto, si todo va bien, por aquí, porque el mar de Alborán es un mar también rodeado de muerte y desaparición, y creo que tiene que formar parte de este proyecto también. Un mar muy grande, un mar donde las desapariciones han sido también muy prolíferas, muy constantes y que se han investigado pero que muy poquito. Hablabas en tu conferencia de que incluso tu forma de informar, tu forma de fotografiar, tu forma de dar a conocer esa realidad que estamos viviendo actualmente ha tenido que cambiar. Sí, yo misma he cambiado. Cada vez he sido más consciente de todas las mochilas que yo llevo conmigo, ¿no? Yo pertenezco a una sociedad privilegiada, soy una mujer blanca. Empecé a trabajar para Médicos Sin Fronteras, que es una organización humanitaria a la cual yo sigo respetando muchísimo después de estar mucho tiempo trabajando con ellos. Pero sí es cierto que yo me he criado y me he educado en una sociedad española con unos valores, en cierta manera, colonialistas, ¿no? Y creo que mi manera de narrar al inicio tenía dejes colonialistas, ¿no? Yo lo hacía desde una posición de privilegio, lo sigo haciendo desde esta posición, pero creo que tenemos que evolucionar esos discursos, ¿no? Porque está claro que esos discursos no sirven, o no acaban de funcionar, o no convencen, y no estoy muy segura que los proyectos como los estoy abordando ahora sirvan o funcionen, pero sí que estoy
más convencida porque intento hacer unos proyectos que no sean de yo voy a un sitio, fotografío, vuelvo y te cuento la historia, sino incluir pues evidentemente las imágenes, las experiencias y el conocimiento de las personas que han vivido esos procesos migratorios, ¿no? 20 años de historia de una jornada. Es importante que se desarrollen y en un punto donde los derechos humanos, la inmigración, está siendo tema de referencia. Vamos a ver, yo creo que hay muchas cuestiones de derechos humanos, pero yo creo que el tema de la migración, de la inmigración, es uno de los que se tratan probablemente menos y no se tratan demasiado bien. Entonces, yo creo que las jornadas de Motril son un referente absoluto en esa materia. A mí me parecen oportunísimas y además es que se está haciendo muy bien. Yo creo que hoy hemos tenido, por ejemplo, una muestra increíble de cómo realmente una abogada saharaui canaria es un personaje potentísimo que está trabajando en derechos humanos a pie de calle, en una palabra, y que lo está haciendo de una manera maravillosa. Entonces, el que se transmita esa experiencia, el que realmente tengamos la ocasión de poder escuchar eso en unas jornadas como esta, increíble. Un tema de los derechos humanos que está en decandente actualidad. Estamos hablando ahora de no el conflicto de migraciones, sino el conflicto bélico. Usted que ha sido juez internacional en sala de crímenes, ¿hay derechos o no hay derechos? ¿Se respetan los derechos en las guerras? Vamos a ver, o sea, en fin, la guerra casi podríamos decir que es la negación del derecho. Es decir, cuando el derecho como forma de resolución pacífica de conflictos no funciona, bueno, pues aparece la guerra y aparece la confrontación, pero no obstante, incluso en esas situaciones hay temas, formas, actuaciones prohibidas y también hay derecho. Por una parte existe el derecho a la guerra, limitado, o sea, existe una cierta posibilidad, no todas las guerras son legítimas, existe el crimen de agresión en una palabra, pero luego, por otra parte, vamos a ver, o sea, lo que tiene de negación del derecho en general, la propia guerra, sin embargo, se ve compensada por el hecho de que efectivamente dentro de la guerra también hay derecho dentro de la guerra. Sí, porque muchas veces nos preguntamos... ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Eso iba a decir que muchas veces nos preguntamos, sí, los militares tienen su derecho a que se estén peleando, los gobiernos tienen su derecho a respetar terrenos, pero ¿quién respeta el derecho de los ciudadanos que se encuentran en una zona de conflicto? Vamos a ver, por supuesto, efectivamente, el derecho de los ciudadanos, pero también el derecho de que se sigan las prácticas de la guerra permitidas. O sea, esto es un tema que no es de ahora mismo, es un tema que hay que buscarlo en el siglo XIX, hacia mitades del siglo XIX, y ya se ha elaborado pues un montón de normativa que determina por ejemplo, cuáles son las prácticas de la guerra permitidas, cuáles no son permitidas, qué tipo de armamento es posible, qué tipo de armamento no es posible, cómo hay que proteger a determinados colectivos, por ejemplo, a prisioneros de guerra, a enfermos, a náufragos, pero sobre todo yo creo que lo que es más importante es la protección, que eso ya va incluso más allá del derecho internacional humanitario, pero es la protección, o sea, de los civiles en tiempo de guerra. Y es ahí donde hay que protegerles frente a lo que se les niega absolutamente por parte de la guerra, que es el hecho de, bueno, pues de tener derechos a una palabra, ¿no? Y entonces, bueno, pues son los crímenes contra la humanidad, los crímenes de genocidio, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se puede intervenir en un asunto como los que tenemos actualmente? Vamos a ver, o como los que hemos sufrido recientemente. Vamos a ver, hay formas de intervención, hay varias, o sea, de eso va a tratar mi participación aquí. Entonces, bueno, pues por una parte hay lo que son la aplicación del derecho penal, la aplicación de los tratados internacionales, pero también hay formas de intervención porque se ha elaborado una doctrina de la obligación de proteger también en situaciones como esta, y que en principio, por ejemplo, pues lo que, aun a pesar de que no lo designa así, la demanda que se ha planteado por parte de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, sin embargo, realmente lo que se trataría de alguna manera de obtener como resultado final es el reconocimiento de que hay una situación de genocidio y que efectivamente la comunidad internacional tendría que intervenir en esa situación para evitar, o sea, que se produzca esa situación. Entonces, bueno, pues posibilidades hay varias. El problema es que es mucho más complejo, todo está entreverado de política. Y entonces, bueno, pues pensar que se van a obtener resultados rápidos y resultados eficaces, pues es
muy dudoso. Yo lo que voy a hacer en mi intervención es explicar lo que hay y que cada uno saque las conclusiones que quiera. Mi conclusión es que es necesario, efectivamente, que las cosas cambien mucho y hay que perfeccionar mucho los sistemas. O sea, y yo tengo esperanza de que efectivamente en el futuro las cosas vayan a mejor, pero de momento van muy mal. Por la sencilla razón de que incluso las resoluciones que se han dictado por parte de Naciones Unidas ni siquiera han sido respetadas. Entonces, bueno, pues eso es una situación prácticamente sin precedentes. Siempre había habido un respeto de los pronunciamientos de Naciones Unidas y, sin embargo, en esta situación, en este momento, no se está produciendo eso. Y no solamente eso, sino que además muchos países participan de esa situación. Y participan de esa situación porque realmente, o sea, pues probablemente, bueno, no probablemente, lo estamos viendo, el partícipe fundamental de la guerra, quien está realizando la agresión fundamental tanto en el caso de Ucrania como en el caso de Israel-Palestina, pues bueno, pues son potencias mundiales, una de un tipo y otra de otra. Una porque realmente se ve apoyada por un sector muy importante de la comunidad internacional, como es Israel, y otro porque realmente es una potencia mundial de primera importancia y sobre todo nuclear, como es Rusia, ¿no? Y entonces, bueno, y el problema del interés internacional que existe, bueno, de la geopolítica internacional, de ver cómo se configuran los bloques internacionales, etcétera. Entonces, bueno, pues el mundo está muy complejo en este momento. El problema es los intereses que existen por medio para esos acuerdos, ¿no? Sí, no, por supuesto, ¿no? Y el problema fundamentalmente va más allá. Es que si uno se lo termina planteando, es que hay un riesgo de que realmente tanto uno como otro conflicto se extiendan y realmente prendan y se conviertan en un conflicto a nivel global, en tanto uno como otro. Y entonces vamos a ver quién va a garantizar en ese caso, o sea, por una parte la paz mundial, pero por otra parte el respeto básico y elemental de los derechos humanos. O sea, que ya no se está respetando, pero de una manera alarmante, bestial, o sea, con una situación horrorosa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a ver, las conclusiones que podemos sacar no son nada halagüeñas. El no aceptar pero eso no significa que no hay esperanza. Eso iba a decir. El no aceptar acuerdos el acuerdo adoptado por la ONU, por ejemplo, puede traer repercusiones futuras. Vamos a ver el problema. Suponiendo que ahora mismo se solucione el conflicto. El problema, vamos a ver, es lo que quiera la comunidad internacional al respecto. Hay que darse cuenta de una cosa, que Israel en realidad no forma parte, no tiene reconocido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, aunque Israel sí es signataria de la Convención de Genocidio, sin embargo, bueno, pues dice, vale, a mí que haya un tribunal por ahí que se dedique a decir lo que quiera, pues que diga lo que quiera. Yo a mí, francamente, esto es un tema que no me vincula, pero claro, esa no era la situación, esa no era la opinión común internacional. La opinión común internacional era que esas son resoluciones que de alguna manera tienen una grandísima fuerza vinculante, que no haya una fuerza jurídica vinculante en el sentido de que sea inmediatamente ejecutiva y que haya una fuerza multinacional que la pueda llevar a cabo, que la pueda ejecutar. Sin embargo, sí tiene un peso moral importantísimo y sí sería absolutamente imprescindible que todos los estados la respetaran. El problema es que no es así. ¿Cuál cree que es la visión que tiene el ciudadano español de las migraciones, de las personas que tienen que desafortunadamente venir? Bueno, me parece importante hacer atención cuando hablamos de migración, porque en África, en Europa no tienen una misma visión de la migración. En Europa, la gente, unos investigadores, habla de migración como un fenómeno. Para mí la migración no es un fenómeno, es un factor social. Y si debemos trabajar juntos para apoyar estados, buscar soluciones, debemos antes haber una misma visión. Pienso que hoy el gran problema entre Europa y África no es la circulación de la gente, pero haber primero una misma visión, y esta misma visión puede ser importante para resolver la situación. Bueno, pienso que la migración no es un fenómeno, porque en la socialización de la gente en África
se dice que migración es importante, es una cosa que participa a formar un hombre. Para ser hombre necesita viaje. Y otra cosa, la gente pursiva a ver la migración como un problema. La migración no es un problema. La migración es una oportunidad. Y pienso que debemos ver conjunto cómo hacer para haber una percepción común y hacer de la migración como una oportunidad y no como un problema. Pienso que nuestras universidades, el norte y el sur, deben trabajar conjunto para ayudar a la gente a ver una otra visión de la migración. Y con eso es posible trabajar conjunto, porque es importante decirlo, en el futuro la migración puede ser como una solución para desarrollar los campos, para trabajar en las universidades y otras cosas. Pero actualmente me parece que no tenemos la misma visión y es la razón por la cual es muy diferente buscar soluciones. Por ejemplo, podemos tomar el caso de Frontex. Durante 14 años, Frontex ha utilizado más de 800 millones de euros. Y hasta luego, hasta este momento, tenemos el mismo problema. Cada día, ayer hay 3 días, los cayucos llegan en Europa y sobre todo en España. Bueno, me he dicho, es la seguridad que debe ser una solución, es la gestión que debe estar la solución, o bien solamente la gobernanza de la migración. Pienso que debemos ir a apoyar la gobernanza de la migración, a ver una misma punto de vista y también tratar de buscar las soluciones en África, no solamente en los sitios de llegadas, pero en los sitios de salidas. Y por eso me parece importante trabajar conjunto, tratar de haber una misma visión. Vale. Se habla aquí en España, cuando hablas con cualquier político, con cualquier persona, dice que la solución pasa por intervenir, actuar en los países de origen. ¿Esa puede ser la solución para evitar esa migración? Bueno, me parece importante asociar la gente para buscar soluciones. Por ejemplo, nuestras universidades del sur, el norte, deben trabajar conjunto. En Saint-Louis tenemos un observatorio. En España también hay observatorios que trabajan sobre migración. Pero son instituciones que no se conocen. No es posible aportar solución. Pienso que nuestros estados en el sur y en el norte deben ayudar las instituciones para conocerse y trabajar conjunto. Por ejemplo, dar la posibilidad a unos jóvenes investigadores de España para venir en Senegal, no durante 2-3 días para ver, pero quedar en Senegal durante una semana, más un mes o 2 meses. Y conocer la realidad. Y conocer la realidad y discutir con la gente. Me parece muy importante. Y así ha sido estas 20 jornadas de los derechos humanos y migraciones celebradas entre el 10 y el 12 de abril en la Casa de la Palma de Motril. Un contexto en el que se convoca a estas jornadas con reivindicación de derechos y buen trato para los migrantes y los refugiados y políticas respetuosas con la vida que intentan frenar sobre todo tanta destrucción y muerte. Se celebra así
la existencia de gentes y colectivos que dan lo mejor de sí mismos para hacer un mundo más habitable, con más vida. Siempre se ha dicho que la reivindicación no está reñida con la celebración, y así se ha hecho entre el 10 y el 12 de abril en la Casa de la Palma de Motril. Sing a favorite song, and the world may sing along. We can brighten every day with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da. La da da di da di da. Just be happy, happy.